Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este video, en este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, en el que hoy tenemos como invitado especial al doctor Israel Cervantes Sánchez. Gracias, doctor, por acompañarnos. Como ustedes saben, la comunidad Piensa Sano se ha fijado como misión llevar para ustedes temas médicos de interés general, pero sobre todo explicados de una manera muy sencilla, que es lo que a veces nos falta a los médicos, que le hablamos con alguna terminología complicada y entonces no logramos transmitir esta empatía, ese comentario acertado que sea de utilidad para ustedes. Yo quisiera, antes de iniciar ya en el tema propiamente dicho que nos hemos convocado, de hablar sobre los temas de cáncer en la sangre o el cáncer del sistema hematológico, hematopoyético. Señalar que el doctor Israel Cervantes es especialista en medicina interna. Él egresó del ISTEP Puebla, la especialidad de medicina interna, y después hizo su especialidad, su subespecialidad de hematología en el ISSSTE en la Ciudad de México, en el Hospital 20 de Noviembre, y después él, una vez que egresó, está ejerciendo a nivel particular y también a nivel institucional en uno de los mejores hospitales y centros de hematología y oncología de la Ciudad de Puebla, que es el Centro de Hemato-Oncología del Hospital General del Sur de la Secretaría de Salud, el Hospital Eduardo Vázquez Navarro. Así que, pues obviamente con mucha experiencia, el doctor nos va a abordar el tema que para hoy hemos convocado. Gracias, doctor, nuevamente por tu presencia. Gracias, doctor, por la invitación. Muy contento de estar compartiendo su programa, que pues es comentar cosas importantes que a la población pues le pueden ayudar a detectar, para detectar padecimientos oportunamente, sobre todo pues bueno, en el campo de la hematología, lo que muchas veces le mortifica a los pacientes, a la población, es cuándo y cómo saber la detección, por ejemplo, de una leucemia o de un linfoma. Entonces estoy más que contento de estar aquí y pues a la orden. Gracias, doctor. Bueno, pues antes de entrar en el tema específico, de manera general, si nos pudieras comentar en sí la hematología como especialidad, qué es lo que exactamente trata, y dentro de ella, pues ya enfocar un poco el tema de la oncología en el sistema hematológico. Sí, doctor. La hematología es un área clínica derivada de la medicina interna que se encarga del estudio de todas las enfermedades que competen al sistema hematopoyético. No solamente las células que se producen a nivel de la médula ósea, como los glóbulos rojos, que un incremento origina una policitemia, una deficiencia, una anemia, independientemente de la causa. Estudia también las plaquetas, que tenemos enfermedades que producen un incremento que puede condicionar formación de coágulos, o enfermedades que producen una disminución importante, como son las leucemias, y pues los glóbulos blancos, que se dividen a su vez en diferentes tipos, y que también las alteraciones en la cantidad pueden producir o son debidas muchas veces a leucemias, o también puede ser alteraciones debidas a una producción disminuida en los casos como tal de anemias aplásicas. Aparte, la hematología de estudiar las células, los componentes sanguíneos que se producen en la médula ósea, se encarga del estudio, del diagnóstico y del tratamiento de los órganos hematopoyéticos, como son los ganglios, como es el hígado, en parte el hígado, y como es el vaso. Entonces el campo de estudio de la hematología es vasto, y no solamente vemos hoy compete hablar un poco de cáncer hematológico, pero bueno, también la hematología aborda lo que son las anemias, lo que es trastornos de sangrado y alguna otra condición clínica que no tiene que ver precisamente con la hematología maligna o con el cáncer hematológico. Claro, pues imagínense ustedes que pues en promedio el adulto debe tener en el orden de los casi 4 o 5 litros de sangre, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, básicamente transcurren células que son, como el doctor señala, de 3 tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y pueden tener afecciones benignas, transitorias, momentáneas por algún problema específico, pero también de ahí estas células pueden convertirse en malignas y entonces ya tener un cáncer precisamente de la sangre. Y ya entrando en materia, doctor, que nos comentaras cuáles son los tipos más frecuentes de cáncer hematológico.
Bueno, el cáncer hematológico, vamos a hablar un poquito de las leucemias. Las leucemias se producen cuando hay una pérdida del control una pérdida del equilibrio en la producción de las células hematopoyéticas por muchas alteraciones que afortunadamente sabemos hoy, moleculares, alteraciones cromosómicas. Las células pierden esa capacidad de regular su crecimiento, su producción, y entonces, como cualquier otra neoplasia, que es la definición, formación de nuevas células, el cáncer, las leucemias empiezan a proliferar. Hay dos grandes variantes de leucemias, las leucemias crónicas y las leucemias agudas, y la diferencia entre una y otra no es por el tiempo de evolución, sino por el componente sanguíneo el cual caracteriza. Por ejemplo, en las leucemias agudas, las células que proliferan, que se reproducen a pasos agigantados, pues son células inmaduras, que es lo que nosotros como médicos conocemos como blastos. Hay gran cantidad de blastos que pueden ser de estirpe mieloide o de estirpe linfoide. Y pues bueno, una leucemia aguda es por hoy el cáncer más maligno, porque siempre cuando se diagnostica o cuando a un paciente le diagnosticamos un cáncer, hace mención en qué estadio, en qué etapa se encuentra. Nosotros siempre como hematólogos comentamos que una leucemia aguda pues está extendida a todo el cuerpo, porque no hay ningún solo órgano, ningún solo tejido en que dependa de sangre, y la formación pues se lleva en todos en la médula ósea, que se encuentra extendida prácticamente en todo el cuerpo. Dicho esto, por eso el tratamiento de una leucemia aguda tiene que ser de manera pronta, y son tratamientos con varios agentes químicos, con una combinación de quimioterapia, con una combinación de agentes que lo que buscan es frenar la replicación de estas células. Es un cáncer muy agresivo que el tratamiento abarca, incluso puede llegar hasta los 2 años o más, y en algunos casos, cuando el paciente así es candidato, pues requerirá de un trasplante de médula. Por otra parte, tenemos el grupo de las leucemias crónicas, en el que la célula que caracteriza a la neoplasia, a la leucemia, no es una célula inmadura, no es un blasto. Son células ya con componente maduro, por ejemplo, un linfocito B maduro, una célula plasmática, en el que son células clonales. Clonales referimos a que de una célula alterada se origina infinidad de células. La gran diferencia entre una leucemia crónica y una leucemia aguda, aparte de muchas cuestiones, pero la evolución es más indolente en una leucemia crónica. Nos permite actuar con mayor tranquilidad, y la expectativa de vida en el paciente pues es mejor que una leucemia aguda. Hablando de cánceres hematológicos sólidos también muy comunes, pues se encuentran los linfomas. Los linfomas es un cáncer que se origina en cualquier tejido hematopoyético, principalmente los ganglios linfáticos. Los pacientes que cursan con alguna adenopatía, que es el crecimiento ganglionar de un ganglio en cualquier localización del cuerpo, en cualquier localización de la economía, pues bueno, es un punto rojo que nos obliga a hacer o indagar el crecimiento, o por qué el crecimiento. La mayoría de los crecimientos ganglionares en los niños son producto de procesos inflamatorios, infecciones, hasta el 80%. Afortunadamente, solamente un 20% en niños, una adenopatía, un crecimiento ganglionar, es secundario a un cáncer hematológico, a un linfoma. Después de los 60 años se invierte la curva, y el 60% de las personas mayores de 60 años que presenta un crecimiento ganglionar puede ser debido a una enfermedad hematológica, a un linfoma, y solamente el 40% por causas inflamatorias o causas infecciosas. Entonces, aquí lo importante, bueno, es saber que un crecimiento ganglionar no es sinónimo o no es igual a un linfoma, pero que sí se debe de hacer un abordaje correcto, una historia clínica, una exploración física para determinar cuál es el siguiente paso, y para ver si ese paciente es candidato a toma de biopsia para determinar el origen de ese crecimiento ganglionar. Muy bien. Bueno, pues el doctor nos ha señalado que, como todo tipo de cáncer o de neoplasia, lo que sucede es que la célula, en este caso estamos hablando de las células de la sangre, pierden el control. O sea, normalmente la célula, en todo el cuerpo las células se van renovando, van cambiando, la de la piel,
la del epitelio de algún lugar, la del estómago, la del colon, todas las células se van recambiando, pero cuando se pierde el control, ya crecen de manera pues así desordenada, ya no cumplen su función, ya no tienen orden, ya un crecimiento que va más allá de lo habitual, y ya eso es un tumor, es más bien un tumor maligno. Estamos hablando de neoplasias que son malignas, y el doctor nos señala que, bueno, en el caso de las enfermedades de la sangre cancerosas, leucemias, linfomas. Y hablando de linfomas, nos señala estos crecimientos ganglionares. Pues ustedes saben que muchas veces decimos, pues en el cuello, en la axila, en la ingle, es donde hay más ganglios que forman parte de un sistema de defensa del organismo, pero que puede crecer, puede palparse, y entonces mucho cuidado porque puede haber ahí ya un problema maligno. Entonces, ¿y en qué edades se presenta con más frecuencia estos tumores, doctor? ¿Y cuál es, digamos, como que la sintomatología? O no sé si en algunos casos como que no son muy sintomáticos, más bien es un hallazgo y el paciente llega por otra causa, y desgraciadamente a veces va de médico en médico hasta que, bueno, pues por ahí alguien tiene el tino de que en un buen laboratorio le hagan una buena biometría hemática y encuentren células que van orientando para que ya llegue con ustedes. Así es, como bien lo comenta, doctor, en el caso de los linfomas o de los crecimientos ganglionares, que es la mayoría como los pacientes debutan con crecimientos ganglionares que muchas veces no son tan voluminosos, que son apenas perceptibles, lo que peor o lo que no se debe de hacer es un tratamiento empírico, como desafortunadamente sigue pasando. El paciente que se presenta con un ganglio y se le dan antibióticos sin tener la certeza de que es un proceso infeccioso, se le dan analgésicos o incluso se le llegan a dar esteroides, prednisona. Estos medicamentos lo que pueden hacer, si no tenemos la certeza del diagnóstico, pues es enmascarar una enfermedad y retrasar el tiempo del diagnóstico. Las características clínicas que un paciente con un crecimiento ganglionar pudiera relacionar a que está cursando con un proceso neoplásico, con un linfoma, con un cáncer de los ganglios, aparte de las características físicas de la adenopatía, que comenta la literatura y es algo que sabemos, son adenopatías que no duelen, a diferencia de los crecimientos ganglionares que son producto de procesos inflamatorios o infecciones. En los linfomas, la mayoría de las adenopatías no duelen. El crecimiento es no localizado a alguna sola parte del cuerpo, sino encontramos ganglios en las ingles, encontramos ganglios en el cuello, encontramos ganglios en las axilas. Los ganglios están fijos a planos profundos, la consistencia se siente dura, el tamaño puede ser mayor a 2 centímetros. Entonces son todos esos datos clínicamente de la exploración física nos deben de hacer pensar de que algo está pasando, ¿no? De que algo ahí no cuadra o anda mal. Y si a eso pues hacemos una adecuada historia clínica, si el paciente ha venido con pérdida de peso, si el paciente ha tenido fiebre no explicada por un proceso infeccioso, si tiene sudoración nocturna, si está con pérdida del apetito, hay náusea, hay vómito, hay alguna otra condición que nos haga pensar en algo maligno, pues es evidentemente el siguiente paso sería tomar la biopsia, hacer una biopsia para tener la certeza de que el crecimiento ganglionar no sea producto de un linfoma. Comento lo de los porcentajes porque son muy importantes. No a todos los pacientes de primera instancia que se presenten al consultorio los vamos a biopsiar, ¿no? Eso no es lo correcto. Lo que se tiene que hacer es una buena exploración física y ver. La mayoría de los crecimientos ganglionarios, repito, son por procesos infecciosos, virales, bacterianos, parásitos, hongos, y lo único que se debe hacer es el tratamiento encaminado al proceso infeccioso y las adenopatías van a ir disminuyendo. Y como bien lo comenta, desafortunadamente la mayoría, muchos de los pacientes que nos llegan, pues han visitado, han ido de un médico a otro, han dado múltiples tratamientos y lejos de mejorar, empeora. Entonces el diagnóstico se retrasa y evidentemente el pronóstico cambia. La mayoría de los linfomas, a diferencia de una leucemia, nos permite hacer un abordaje adecuado del paciente y nos permite dar un tratamiento oportuno. La mayoría de los linfomas responde bien a los tratamientos con quimioterapia, con inmunoterapia, y el 80% de ellos podemos lograr una respuesta completa. En términos de oncohematología, no tocamos o no hablamos de la palabra de cura, porque sabemos que un cáncer siempre
existe el riesgo de que, aunque hayamos logrado controlarlo, puede regresar en cualquier momento. Sabemos de personas que tuvieron cáncer de mama hace 20 años y a los 21 años vuelve a presentar una recaída. Entonces, en hemato-oncología hablamos de respuesta completa. La respuesta completa significa que pudimos desaparecer la totalidad de ese cáncer y que el paciente, una vez que se logró una respuesta completa, viene en un periodo de vigilancia. Precisamente por eso, porque en el caso de los linfomas y también de las leucemias, el riesgo más importante de que ese cáncer se pueda llegar a presentar son los primeros 24 meses, los primeros 2 años, y son pacientes que estamos valorando continuamente para tener la certeza que esto no suceda. Las leucemias, pues bueno, las leucemias es otro panorama completamente diferente porque son cánceres muy agresivos. El paciente no se puede tratar de manera ambulatoria y no podemos hacer retrasos en los diagnósticos. El problema de las leucemias es que, pues bueno, el diagnóstico al retrasarse muchas veces no llega con el médico especialista, no llega con el hematólogo, pues porque el paciente fallece dentro de la evolución de la misma enfermedad. Y el diagnóstico es, si bien no difícil, pero tiene que ser realizado por el especialista, en este caso por el hematólogo, con el aspirado de médula ósea, apoyarnos de una biopsia que le enviamos al patólogo para que nos apoye en el diagnóstico, y sobre todo estudios moleculares y cromosómicos que son muy especiales. Por esto es que desafortunadamente en la mayoría de los lugares o en la mayoría de los hospitales de segundo nivel no se cuenta con el servicio de hematología, porque los insumos que se requiere para hacer el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de las leucemias pues son vastos, y en lo que el paciente puede llegar a un centro especializado, una unidad de oncología, a un hospital de tercer nivel o un centro médico, pues a veces no le da el tiempo adecuado. Muy bien. Y bueno, pues obviamente es un tema muy complejo, por supuesto preocupante. Siempre que escuchamos la palabra cáncer, pues obviamente nos imaginamos el peor de los escenarios. Sin embargo, bueno, en todas las especialidades esto ha ido cambiando. Si antes yo veo pacientes de mi especialidad y les digo, bueno, tienes un cáncer gástrico de colon X, y si estuviéramos hace 30 años, pues desgraciadamente el pronóstico sería muy malo. Pero actualmente, pues como hemos escuchado y vamos a profundizar un poco en el tratamiento, pues ya hay muchas esperanzas. Pero antes de entrar en la parte del tratamiento, yo quisiera preguntarte, doctor, como la mayoría de los cánceres en el cuerpo, digamos que hay causas desconocidas, pocas de ellas podemos decir, pues sabes que en el estómago, ¿no? Porque hay la bacteria del Helicobacter, es un factor predisponente. En el caso del pulmón, el tabaco. Pero en el caso de la sangre, ¿existen algunos factores, digamos, de riesgo? No sé, hemos escuchado a veces que, por ejemplo, si alguien se expone a alguna sustancia, no sé, o qué tanto hay factores de transmisión hereditaria, o qué se ha conocido en la actualidad sobre esto. Efectivamente, el cáncer hematológico, los linfomas, las leucemias, los mielomas, los síndromes o neoplasias mieloproliferativas como la policitemia vera, la trombocitemia esencial, tienen o hay factores de riesgo que se han relacionado, pero son infinidad de factores de riesgos, desde ambientales, exposición a sustancias tóxicas, a solventes, y sabemos que son alteraciones moleculares, alteraciones, rupturas cromosómicas, aberraciones cromosómicas que originan que las células pierdan el control, pero no se sabe a la fecha la etiología de prácticamente ningún cáncer hematológico. Afortunadamente, yo creo que el campo de la oncohematología es uno de los campos en cuestión de investigación, de diagnósticos, de tratamientos que más ha evolucionado. Es literalmente asombroso ver las publicaciones que día a día salen. Nuevo tratamiento para mieloma múltiple, tratamientos ya dirigidos, dianas terapéuticas, lo que antes no existía, lo que ahora tenemos y lo que, como bien lo comenta, ha hecho que el pronóstico de gran mayoría de las enfermedades sea diferente, afortunadamente para bien. Pongo un ejemplo, la leucemia mieloide crónica, que era una enfermedad, es una enfermedad que afecta a adultos mayores principalmente. Hasta hace unos 12, 14 años lo que dábamos era hidroxiurea, que se sigue ocupando, pero con la finalidad solamente de
decirle a la médula, o sea, estate quieta, deja de producir. No estábamos atacando el problema como tal. Hace unos 15, 16 años sabemos que la leucemia amiloide crónica se genera principalmente por una alteración cromosómica que es la translocación 922, y ahora existen medicamentos que se encargan especialmente de corregir esa translocación, lo que conocemos como inhibidores de tirosincinasa de primera, segunda generación, como imatinib. El hecho es que este medicamento hace que la leucemia se corrija, que no solamente logremos ver una biometría hemática prácticamente normal, sino que la alteración cromosómica también se corrija, y más allá, que la alteración molecular también se corrija. Esto quiere decir que la leucemia amiloide crónica a la fecha es el cáncer que se puede decir que se puede controlar perfectamente bien, y los pacientes llevan prácticamente una expectativa de vida normal, la mayoría de ellos, cuando se hace el diagnóstico a tiempo y cuando se les puede dar estos tratamientos. Otra de las neoplasias en las cuales se ha avanzado mucho es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, que merece como tal un apartado especial, porque es una de las, yo creo que de los temas más apasionantes en el campo de la hematología por la manera en que se presenta, ¿no? El mieloma múltiple, de donde somos egresados del 20 de noviembre, se hizo un estudio y se documentó que el paciente, desde que inicia con los síntomas hasta que llega con el especialista, tarda un lapso de 10 años. Esos 10 años que sabemos que ahora son vitales para un pronóstico adecuado, porque el mieloma múltiple puede haber una biometría, un estudio de la sangre prácticamente normal, y las manifestaciones o las molestias del paciente es el cansancio, la fatiga, la pérdida de peso y, sobre todo, lo característico, el dolor óseo. Un dolor óseo que lo hace visitar al ortopedista, que lo hace visitar a múltiples médicos y que no mejora con nada. De repente puede haber fracturas patológicas. Una fractura patológica es aquella ruptura ósea que no es secundaria a un evento traumático, ¿no? Yo bajando una escalera de repente me fracturo las vértebras, o al dar un paso me fracturo un fémur. Entonces van al ortopedista, pueden debutar con deterioro de la función renal, van al nefrólogo, y pues hasta que a alguien por ahí se le ocurre, vamos reuniendo datos, ¿no? Síntomas. El paciente está a lo mejor con una anemia muy leve, el paciente tiene dolor óseo, se fracturó, pues resulta que llega con el hematólogo. Pero en todo ese lapso, pues el paciente muchas veces vive un viacrucis, porque aparte de retrasar el diagnóstico, es paciente que está continuamente con un dolor óseo muy incapacitante. Y para el mieloma múltiple, afortunadamente, al día de hoy hay múltiples terapias novedosas que pueden llevarlo a una remisión completa, y que la expectativa de vida incluso puede llegar a ser normal. Algo que siempre comentamos, que desafortunadamente la mayoría de los tratamientos novedosos que se ocupan, pues están o son muy poco alcanzables por lo costoso que son, ¿no? A nivel institucional muchas veces no son ni siquiera tratamientos de primera línea, son tratamientos de segunda o de tercera línea, y a veces seguimos tratando los padecimientos hematológicos y seguimos haciendo medicina, en el caso de hematología, como hace 20 años, y no porque no exista el conocimiento, porque hay excelentes hematólogos, excelentes oncólogos aquí en el país, sino porque no se cuenta con el recurso para acceder a estos tratamientos, al menos que el paciente tenga un seguro de gastos médicos mayores, o que esté en una institución en donde le puedan brindar todo el tratamiento que requiere. Entonces, bueno, como vemos, no hay una infinidad de factores que pueden condicionar esto, pero sin embargo no se puede relacionar directamente y decir, pues por tal solvente no, son muchos factores. Y bueno, el doctor nos comentaba que el tratamiento, hay ya tratamientos muy específicos que pueden ir al fondo del problema, inclusive a nivel verdaderamente sorprendente, de tipo del cromosoma, del gene, de una alteración, para corregirlo, de tal forma que ya al decir a alguien, tienes un problema de un cáncer en la sangre, no estás condenado, no, sino por el contrario, ya hay un sinfín de tratamientos, pues como él señala, complicados, tal vez costosos, en hospitales de referencia, por supuesto los tienen para en un momento resolver las cosas, y pues esto mejora, por supuesto, el pronóstico de los pacientes, ¿no? También nos decía el doctor un tema importante, de que no se puede decir, ya quedaste curado, sino ya quedaste controlado. Ya quedaste controlado, porque al igual que en otros lugares puede haber una recidiva en un momento dado, pasando ya algunos años, ¿no?
Y hablando un poco de las edades, doctor, es decir, ¿en qué edades es más frecuente que se presente la enfermedad? Y como que cuáles son, de qué tendríamos que estar atentos, independientemente que si en el caso de los linfomas crece un ganglio o el cansancio, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes genéricamente y las edades de presentación? Sí, un punto importante haciendo menciona lo que me preguntaba anteriormente sobre los factores de riesgo. El cáncer hematológico, tanto leucemias como linfomas, como mieloma, como síndrome mielodisplásico, ha tenido un incremento en la última década y se ha relacionado a un incremento en la en la expectativa de vida del paciente. Sabemos que en los años 50, 60 la expectativa de vida no rebasaba más allá de los 60 años. Ahora tenemos pacientes hematológicos que rebasan los 90 años y eso se sabe que a mayor edad hay mayor riesgo de alteraciones cromosómicas, de alteraciones moleculares, que lleva a una disregulación en el control de la generación de células y un incremento en cáncer, ya sea leucemia, ya sea linfomas o ya sea mielomas. Los síntomas y los signos que un paciente que está o que puede cursar con un cáncer hematológico son vastos. Pero nos decía una profesora que, bueno, la sangre se encuentra distribuida en prácticamente todo el cuerpo. Entonces, manifestaciones neurológicas, manifestaciones a nivel del sistema cardiovascular, pulmonar, de las articulaciones cutáneas, están relacionadas con la hematología. Entonces hay leucemias que debutan como leucemia cutis, que son infiltraciones a nivel de la piel, al igual que a nivel de infiltración del sistema nervioso central, del ojo. Pero los síntomas más comunes que tenemos que tener cuidado, siempre tenemos que tener como el foco rojo, son síntomas que nosotros hablamos constitucionales: fatiga, cansancio, debilidad extrema, pérdida de peso, sudoración nocturna, crecimiento de algún ganglio, infecciones frecuentes, que el paciente esté continuamente con infecciones, hemorragias, que es otro punto clave. El paciente que se presenta con moretones en todo el cuerpo, que son moretones espontáneos, no secundarios a algún traumatismo, o sangrados a través de las encías, sangrado a través de la nariz, al orinar, al evacuar, crecimiento del vaso, del órgano intraabdominal, que muchas veces, bueno, no lo palpa el paciente, pero se siente distendido, siempre se siente lleno, come y se fatiga, siente que no puede ingerir más alimentos. Son datos clínicos que nos hacen o que nos deben de hacer sospecha en que algo no está bien. Entonces el siguiente punto, pues bueno, hay estudios. Como hematólogos, pues la biometría hemática es el estudio del día a día. Siempre hacíamos un poquito de relajo entre las especialidades, en que la hematología no nada más sirve para decir si el paciente pasa a quirófano o no. Es algo que todavía seguimos ocupando. Lo que nos puede abordar una buena biometría hemática es gran cantidad de información. Por una biometría hemática nosotros podemos saber si el paciente tiene una anemia, que es deficiencia de hemoglobina, pero aparte podemos indagar y sospechar si esa anemia es por deficiencia de hierro, si esa anemia es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Podemos sospechar si hay datos compatibles con una leucemia en una sola biometría hemática y 20,000 información que nos provee una buena interpretación. Entonces es muy importante eso, la correcta interpretación de los estudios para poder referir prontamente al especialista. Entonces eso es cómo pueden debutar inicialmente los pacientes con un cáncer hematológico. Y para un poco puntual, en las leucemias agudas, pues los síntomas son bruscos. El paciente viene de 2 semanas de estar prácticamente normal y en poco tiempo ha perdido peso, hay fiebre, hay sudoración nocturna, hay sangrados, hay una fatiga tremenda. En el caso de las leucemias crónicas, los hallazgos o el diagnóstico en la mayoría de las veces es incidental. El paciente va a un chequeo general o se hace una biometría hemática por alguna otra indicación y se documenta que en la biometría hemática hay incremento de neutrófilos, incremento de leucocitos, y así es como se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos anteriormente, las leucemias crónicas son más indolentes y desde que hace el diagnóstico a lo mejor el paciente viene 15 años, 10 años ya arrastrando ese problema. En el caso de las leucemias agudas no, y en el caso de los linfomas, pues bueno, la
tumoración que no ha mejorado al tratamiento y que continúa siendo progresiva. Esos son de los casos o de las neoplasias hematológicas, cómo se pueden llegar a presentar. El mieloma múltiple, como lo comentamos, que es un cáncer del estadio con mayor maduración del linfocito B, que es la célula plasmática, pues bueno, se caracteriza generalmente por dolor óseo. Hasta el 80% de los pacientes, antes de las manifestaciones hematológicas, es un dolor óseo que no mejora con absolutamente nada. Entonces, son datos que tenemos que tener siempre alerta para pensar en que pudiera haber algo hematológico. Hemos tenido pacientes, muchos de ellos, que llegan espantados a la primera cirugía del hematólogo porque ya le dijeron que tiene anemia y que es igual a leucemia, ¿no? Entonces, eso tampoco es lo correcto, porque el diagnóstico de una leucemia es un diagnóstico que requiere no solamente una biometría hemática, necesitamos hacer un aspirado de médula, un inmunofenotipo, una biopsia de hueso. A veces los pacientes lo único que tienen es una anemia por deficiencia de hierro, que la deficiencia de hierro puede ser muy importante, que está también cursando con disminución en la producción de leucocitos y de plaquetas, ¿no? Entonces tenemos que manejar el entorno del paciente, no solamente un estudio de laboratorio, y sobre todo las manifestaciones clínicas, la exploración física. Yo creo que si bien hay ha habido un avance brutal en el método de diagnosticar, en el tratamiento, pues sabemos que lo que sigue marcando la pauta y lo que como buenos clínicos nos debe dar más del 70% del diagnóstico es seguir haciendo historias clínicas adecuadas y una exploración física. Eso es lo que nos abre el panorama y nos hace, sobre todo, no ser desmesurados en la solicitud de estudios de laboratorio, ¿no? Pues sí, tiene un abanico, un espectro amplísimo de presentaciones, algunas más agudas, con un cuadro clínico de un decaimiento severo, hemorragias, sudoraciones, pérdida de peso, en ocasiones, como comentan, en el caso de otro tipo de tumores, fracturas, lesiones de los huesos, dolores, y en algunos casos, como señala, también va al espectro al paciente que tal vez esté asintomático, que le hacen un estudio de sangre por otra causa, y ahí viene ya el problema de que sus glóbulos blancos están muy elevados. Entonces, bueno, creo que hay que sobre todo insistir aquí en el médico general, en el médico especialista de otras áreas, en esto que el doctor dice que es muy importante, una historia clínica completa, ¿sí? Y bueno, incluyendo un interrogatorio y una exploración física detallada. Y bueno, para ir dando respuesta a algunas preguntas, Lore Cervantes, gracias siempre por tu participación. Nos pregunta ella que si una persona con leucemia, si ha recibido ya un trasplante de médula ósea, puede volver a recaer, y qué lugar ocupa el trasplante de médula en estos problemas. Definitivamente el trasplante de células hematopoyéticas es una de las opciones de tratamiento en casos específicos. En el caso de las leucemias agudas, no todas las leucemias se trasplantan. Las únicas leucemias que se trasplantan son las de alto riesgo. Como su nombre lo dice, son de alto riesgo por múltiples condiciones, tanto clínicas como moleculares, y se deben de trasplantar porque una vez que alcanzamos una respuesta completa con quimioterapia, si no se trasplantan va a recaer. El trasplante, en el caso de una leucemia aguda, es un trasplante que se conoce como trasplante halogénico. El trasplante halogénico es el de un donador que tiene que ser histocompatible, es decir, las características genéticas deben ser similares a la de la persona que los va a recibir. Estamos hablando pues prácticamente familiar muy directo, de hermanos, ¿vale? Es una pregunta muy, muy importante la que hace, porque la mayoría de los pacientes, cuando tiene una leucemia, cree que todas las leucemias se deben de trasplantar. Contestando y sustentando lo que acabo de decir, no es así, solamente las leucemias de alto riesgo. El trasplante tiene que ser un trasplante halogénico de un donador directo, y la dificultad que conlleva realizar un trasplante en nuestro país es total. Solamente en el estado en la región, en Puebla es el único lugar donde se trasplanta, en San José, en el Centro de Especialidades Ávila Camacho, y en la Ciudad de México, porque conlleva no solo la búsqueda si es que el paciente tiene el donador
es decir, el hermano que es compatible, sino una serie de circunstancias que se deben de reunir. Entonces, llevar un trasplante no es cualquier cosa, es algo muy complicado que sí se hace y que cada vez se hace más, afortunadamente, en nuestro país. Y en el caso de las leucemias agudas, no todas las leucemias se trasplantan. En el caso de las leucemias crónicas, como una leucemia mieloide crónica, una leucemia linfocítica crónica, no se trasplantan porque no lo requieren. Y sí, un paciente que se trasplanta puede volver a recaer. O sea, no es una curación No completa. es una curación completa. Y hay casos y el porcentaje, pues bueno, puede ser no tan nada, desafortunadamente puede ser hasta un 20-25% de que los pacientes se trasplantan, pueden presentar una recaída. Uh-huh. Jesús Dávila nos pregunta, gracias Jesús, siempre también puntual y atento, de una paciente que tiene un problema en la columna, que ha sido sometida a varias cirugías y que le encontraron finalmente en alguno de esos procedimientos un plasmocitoma y está recibiendo radiaciones, talidomida, etcétera. Él pregunta si esto puede migrar a un mieloma múltiple o algún otro tipo de problemas de este tipo. El mieloma múltiple, el plasmocitoma óseo solitario o las gamapatías monoclonales de significado incierto se agrupan dentro de un área de la hematología que se conoce como gamapatías clonales. Son patologías producto de la producción descontrolada de células plasmáticas. Una célula plasmática es el estadio de mayor maduración de un linfocito. Y esa célula plasmática es la responsable de la producción de anticuerpos. Es la que produce la inmunoglobulina G y M, muy famosas ahorita por todo lo que estamos viviendo. Ya todo el mundo habla de anticuerpos, pero también produce inmunoglobulina E, inmunoglobulina A, que a finales de cuentas nos ayudan para protegernos frente a procesos infecciosos o de respuesta humoral. Pues bueno, cuando se presenta un mieloma múltiple o un plasmocitoma es porque hay una proliferación descontrolada y son células que aunque haya gran cantidad no sirven. La diferencia entre un mieloma múltiple y un plasmocitoma es que el mieloma múltiple se encuentra extendido a la sangre y que aparte puede haber acumulación de células plasmáticas en el hueso, que eso es plasmocitoma. La definición de un plasmocitoma óseo solitario es que la tumoración que existe en algún hueso del cuerpo, en este caso por lo que nos comenta en la columna vertebral, fue biopsiada y se documentó por inmunohistoquímica, que es dependiente completamente de células plasmáticas, pero que no tenemos evidencia de afección a algún otro órgano o tejido, que no está diseminado a la sangre, que no hay alteraciones en ninguna otra, sino localizado en esa parte. Y pues bueno, es el tratamiento completamente diferente y el pronóstico es completamente diferente porque el plasmocitoma óseo se trata con radioterapia y se acabó el problema. Si es un mieloma múltiple que debutó con un plasmocitoma, tenemos que dar radioterapia y aparte tenemos que dar poliquimioterapia, es decir, diferentes medicamentos para tratar el mieloma múltiple y en un futuro, una vez alcanzada una respuesta, lograr llevar al paciente a un trasplante autólogo. El trasplante autólogo, a diferencia del trasplante alogénico, es el que se realiza con las propias células del paciente que tiene la enfermedad, pero una vez curado. No podemos nosotros llevar a un paciente a un trasplante si no hemos logrado detener la enfermedad. ¿Por qué los mielomas múltiples se trasplantan una vez que se logró detener o controlar la enfermedad o llevar a una respuesta completa? Porque la recaída siempre se va a presentar. Y ojo, el trasplante ontólogo no es para curar al paciente como lo comentábamos, sino es para incrementar el tiempo de supervivencia libre de enfermedad. Es decir, para hacer que esa recaída que sabemos que se va a presentar en cualquier momento pueda durar o pueda prolongarse bastante tiempo. Así es. Perfecto. Y nos pregunta también Zulma que se comente sobre mielodisplasia, que nos podrías comentar al respecto. El síndrome mielodisplásico es algo que ha incrementado en frecuencia precisamente por lo que hablamos, por el incremento de la edad de expectativa de la vida. Llamamos que el síndrome mielodisplásico puede ser, en la mayoría de los casos, el antesala a una leucemia aguda como tal. El síndrome mielodisplásico se caracteriza porque hay alteraciones moleculares bien definitorias que lo que hacen es que haya una producción medular
de eritrocitos, de megacardioblastos, de linfocitos, de neutrófilos, aberrante. Nosotros morfológicamente vemos esas células feas, no la típica célula bonita que tendríamos que observar. Son células deformes, son células con ciertas aberraciones, con 2 núcleos, con muy poco o con escaso citoplasma, que no están bien circunscritas, y eso habla de una mielodisplasia, una displasia, de una alteración en la formación de las células. A través de estudios de un cariotipo, de estudios cromosómicos y moleculares, y a través de alteraciones en la biometría hemática, de qué tanto tienen plaquetas bajas, de qué tanto tienen anemia baja, de qué tanto tienen leucocitos bajos, podemos estadificarlos en bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Los de bajo riesgo llevan un tratamiento un poquito no tan intensivo, porque el porcentaje que evoluciona en una leucemia aguda es menor. Los de alto riesgo los tratamos como una leucemia aguda. ¿Por qué? Porque sabemos que el comportamiento es agresivo y que van a evolucionar a una leucemia aguda. El síndrome mielodisplásico, la frecuencia se presenta en aproximadamente un 2% de toda la población, y la incidencia es muchísimo mayor después de los 80 años. Los pacientes adultos mayores con alteraciones hematológicas, con hemoglobina baja, con plaquetas bajas, tenemos que sospechar de primera entrada en una mielodisplasia, en un síndrome mielodisplásico. Muy bien. Bueno, pues hemos escuchado un sinfín de términos complejos, seguramente para todos nosotros que no conocemos el tema de la hematología, pero de mucha utilidad porque ahora sabemos que hay cáncer en la sangre, como el doctor comenta, agudo o crónico, pero no necesariamente agudo de la duración, sino también por el tipo de las células. Hay células jóvenes, ¿sí? Y hay células ya más maduras, que son las que se van transformando, pierden el control y se multiplican de manera indiscriminada. Y nos da todo esto. También hemos aprendido el día de hoy que si bien hay muchos factores, no podemos decir este causó ¿verdad? Y que hay un sinfín de formas en las que se presenta. Yo creo que podríamos, si tú me lo permites, doctor, que pudieras recalcar un poco los cuidados que podría tener la gente, que pudiera tener alguna sospecha de algo, decir, bueno, ¿a qué le debo de poner atención? ¿En qué casos debo preocuparme? Si hay también alguna vinculación familiar en este tipo de tumores o no la hay. Sí hay un mayor riesgo de neoplasias en pacientes con familiares de primer grado que tuvieron o una leucemia o un linfoma. Es un factor de riesgo, mas no es la norma de que si el hermano o que, porque es siempre la preocupación de un padre que tiene un hijo con una leucemia, que el otro hijo lo pueda tener. Entonces sí hay mayor riesgo, pero no es la norma que se llega a presentar. Decían que hay gente que se cuida, que nunca ha fumado y le da cáncer de pulmón, o hay gente que no tiene ningún factor de riesgo para desarrollar ningún tipo de cáncer y lo desarrolla. Pero sabemos que como los factores de riesgo se consideran factores de riesgo porque incrementan la posibilidad de que tengamos alguna patología, y que lo que tendríamos que hacer como sociedad, la cultura que tendría que existir dentro de la medicina preventiva es, si es un factor de riesgo controlable, ¿por qué no hacer? Que es algo que siempre batallamos, ¿no? La obesidad, la exposición al tabaco, la exposición al alcohol, la exposición a solventes, la exposición continua, o mucho tiempo la exposición al sol, la ingesta de embutidos, de alimentos que contengan gran cantidad de alquilantes, la ingesta de alimentos muy procesados, comida chatarra, todo está bien documentado que incrementa el riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Pues a veces no podemos detener la aparición del cáncer en alguna persona, pero sí podemos disminuir los factores de riesgo. Llevar una vida saludable, mantener un peso adecuado, hacer actividad física, evitar fumar, evitar consumir alcohol, siempre mantenernos en un peso ideal, evitar por mucho tiempo la exposición al sol, utilizar bloqueador solar. Todas esas condiciones son benéficas, uno, para tener una buena calidad de vida, y disminuimos el riesgo de factores, no solamente de un cáncer hematológico, sino de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Entonces, eso es algo pues que se debería siempre de fomentar, un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable disminuye el riesgo
de enfermedades, no solamente de neoplasias hematológicas, sino de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades tromboembólicas. Por ejemplo, la tromboembolia es por hoy la primera causa de muerte a nivel mundial, los infartos, los eventos vasculares cerebrales, todo ello. Perfecto. Bueno, pues una vez más nos encontramos ante esta circunstancia de que el estilo de vida saludable es por hoy la forma más preventiva en alimentación, en ejercicio, en peso, de mantenerse bien, y que hay de casos documentados de tumores, ahora también escuchamos en sangre o en otras partes del cuerpo, que tienen una relación directa y que es la forma en que podemos pues, nosotros coadyuvar para ello. Bueno, tenemos una pregunta de Sonia Merces, que ¿qué tan riesgoso es un aspirado de médula o una biopsia en una persona mayor? No es riesgoso, son procedimientos que se hacen, que siempre deben de ser realizados por el especialista, por el hematólogo en este caso, y son procedimientos que, haciéndose con los cuidados y con las medidas necesarias, no representan ningún riesgo para el paciente. Evidentemente, pues bueno, hay que individualizar al paciente y hay que valorar si el paciente, por ejemplo, en el caso de que sospechemos un mieloma múltiple, el hueso es muy poroso y se tiene que tener mayor cuidado al aplicar la fuerza para la extracción. Hay personas que tenemos que anestesiarlas o llevarlas a una sedación porque son intolerantes al dolor o tienen un umbral del dolor muy bajo, entonces se debe de individualizar. Un aspirado de médula y una biopsia de hueso en el campo de la hematología es el día a día porque es lo que nos apoya rotundamente en el diagnóstico, y nosotros siempre, una de las cuestiones que me llevó a estudiar hematología, siempre he sido muy ansioso, muy desesperado, dice, quiero tener el diagnóstico ya. Yo con un aspirado, nosotros como hematólogos con un aspirado de médula ósea podemos diagnosticar en ese momento muchas enfermedades. Entonces, cuando se realiza por el experto, no conllevaría... ¿En qué parte del cuerpo se hace? La biopsia de hueso se realiza en la cresta ilíaca anteroposterior, porque la aguja es una aguja considerable, de un calibre importante, y lo que hacemos con la biopsia de hueso es penetrar el periósteo y fracturar una pequeña porción del hueso, obtener un cilindro, que es lo que nosotros le vamos a enviar al patólogo. Pero en ese mismo procedimiento extraemos directamente médula, que es la que nosotros observamos al microscopio posterior a que fue teñida. También se puede realizar no biopsias, sino aspirados de médula, que las realizamos ya cuando hemos tenido el diagnóstico y para valorar el seguimiento, con agujas más pequeñas a nivel de la región external. Es mucho menos doloroso. ¿Y por qué en la cresta ilíaca o por qué en el esternón? Porque es donde se encuentra la médula ósea hematopoyéticamente activa después de los 18 años. No podríamos tomarla, por ejemplo, del fémur o de algún otro hueso, porque la gran cantidad la cantidad de médula es mínima y sería infructuoso. Entonces, está más accesible también. Y está más accesible, hay mayor cantidad de médula, y pues bueno, a nivel del esternón es menos doloroso, menos traumático. Perfecto. Tenemos un par de preguntas, pero son un poco más en el detalle fino de si, por ejemplo, alguien tiene una leucemia linfocítica aguda, en qué tiempo puede reactivarse una vez entrando en la remisión. Una persona que nos pregunta, Ana Lilia, tiene linfoma Hodgkin y está recibiendo quimio más ciertos medicamentos que no ha mejorado, que le quieren poner ahora la quimio con el ventuximab. Entonces yo quisiera comprometer al doctor a que nos dejen por favor su correo, porque como son preguntas ya muy específicas de un paciente así en detalle fino, y que el doctor pues fuera tan amable de darles respuesta personalizada ya en el correo. Creo que también si en el auditorio que nos está amablemente escuchando y viendo hubiera alguna pregunta de ese tipo, pues podríamos comprometer al doctor. Si inclusive aquí en la comunidad hemos pues tratado de seguir esa dinámica, inclusive a veces ahora con la facilidad de la tecnología, pues hacer una videoconferencia y resolver sus dudas, dar alguna orientación, porque miren, así como está el tema, encontrar un especialista de la hematología no es tan fácil a veces, y como dice, a veces el paciente ya caminó por acá, por allá, no le ha encontrado algo específico, y bueno, un consejo y una asesoría es de muchísimo valor. Así que pues vamos a tomarnos ese atrevimiento, doctor. Y bueno, para concluir, gracias a todos ustedes por su tiempo de espera, que nos pudieras dar un mensaje final para el público en cuestión de estos tumores del aparato hematopoyético,
sobre pues lo que tú consideras puede ser de más utilidad para ellos, que se lleven como mensaje de esta reunión. Sí, por supuesto, hacer hincapié en detectar los síntomas y los signos que pudieran estar hablando de un cáncer hematológico. Eso es de vital importancia. Acudir nunca he sido directamente el especialista, porque realmente el médico general es el que se va a enfrentar en la mayoría de los casos a este tipo de pacientes. Y nosotros como especialistas dependemos de la referencia oportuna del médico general. Entonces acudir a un médico general capacitado, un médico general que pueda en una biometría hemática detectar algunas alteraciones y referirlo oportunamente, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando el paciente no se siente o se siente incierto sobre el diagnóstico que le hicieron, está en todo su derecho y lo debe de hacer, pedir siempre una segunda opinión. Que tengan en cuenta que la mayoría de las neoplasias hematológicas avanzan a pasos agigantados en poco tiempo y que el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento pues bueno, empeora el pronóstico. No todo es cáncer en la hematología, también tratamos problemas de anemia, trastornos de sangrados o alguna otra condición, pero la parte cruda, la parte ruda de la hematología es esto, la hematología maligna, estar enfrentándonos a leucemias, a linfomas, a mielomas en el día a día. Y pues bueno, como lo comentábamos, son enfermedades que con el paso del tiempo va incrementando el porcentaje, ¿no? Antes era, alguien le dio leucemia, ahora ya es muy común que fulanito, que sutanito, que algún vecino, que algún familiar tuvo un problema hematológico. Esto propio pues al incremento de la expectativa de vida. Ya la mortalidad, digamos, finalmente ha disminuido dramáticamente. La mortalidad ha disminuido y esperamos que siga disminuyendo. Le comentaba al doctor y todo el auditorio, la gran inversión científica que se ha hecho, que se hace en oncohematología sobre tratamientos novedosos es brutal. O sea, hace 10 años podríamos hablar que podría ser un siglo atrás de como ahora se hace la hematología. Hay medicamentos, estamos próximos a ocupar palabras de una respuesta total prolongada gracias a novedosos medicamentos que ya no buscan solamente controlar y detener el problema como se hacía antes. Estos medicamentos son medicamentos dianas moleculares que van a la alteración molecular que está produciendo el problema y a detenerlo. Son medicamentos que ya están ahora y que pues bueno, se han beneficiado mucho. Rápidamente hablamos de los linfomas no Hodgkin, que son la gran variedad. Antes, unos 15 años, no existía el anticuerpo monoclonal que es rituximab, MabThera, que ha cambiado el pronóstico rotundo en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si alcanzábamos con las quimioterapias convencionales un 70% de respuesta, añadiéndole este medicamento cuando el paciente es candidato, esa respuesta se incrementa hasta un 90-95%. Todos, si tenemos la enfermedad o tenemos a un familiar, pues quisiéramos tener ese 20-25% más de porcentaje de respuesta. Entonces, pues la hematología, la investigación avanza a pasos agigantados y esperemos que día a día haya nuevas dianas terapéuticas para los diferentes padecimientos hematológicos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Israel Cervantes, por esta plática tan interesante de los problemas oncológicos en la hematología. Y a ustedes pues también agradecerles infinitamente su tiempo por acompañarnos en estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano. También queremos que ustedes nos sigan en redes sociales, en YouTube, en la página de Facebook que tenemos, sí, que nos den like, que se suscriban al canal de YouTube y también ahí que nos dejen algunos temas que quisieran ustedes fuéramos tratando, que pues estamos llevando la dinámica de los martes, estar con ustedes para pues sobre todo tener un estilo de vida saludable, ¿sí? Información valiosa que les pueda servir a todos ustedes. Gracias, doctor, nuevamente. Agradezco mucho la invitación, siempre es un honor poder platicar con usted y sobre todo tocar temas de interés para la comunidad. Hace no mucho tiempo estamos por acá y la verdad es que hay mucha gente que empezamos ya a ver que se iba a Puebla, que se iba a la Ciudad de México. Somos muy pocos hematólogos y pues bueno, agradecido por el apoyo que siempre se me ha dado y siempre es un honor poder platicar y poner al tanto y poder apoyar en lo que se requiera, doctor. Muy amable. Pues buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y les sugerimos síganos en redes sociales. Hasta luego.